Muy buenos días. Nuevamente con el porqué de los sueños. Una de las preguntas que puede surgirle en cualquier momento a una persona que se ve o que recuerda un sueño es ¿por qué en el sueño está como sonámbulo, como dopado, como una marioneta, totalmente ajeno de sí mismo? Es decir, ¿por qué no tiene autonomía ni mental ni emocional? La respuesta es muy sencilla. Empecemos por cómo es su día a día, cómo es su cotidianidad. En el común de los casos, en su cotidianidad, funciona, vive, actúa y siente así, como una marioneta, totalmente ajeno de sí mismo, entregado a las pasiones, entregado reaccionando a todas las influencias que externamente le llegan. En otras palabras, al, a todo mundo nos sucede que vivimos totalmente entregado, fascinado, hemos interiorizado todas nuestras influencias externas. ¿Qué quiere decir eso de influencias externas? Bueno, les pongo un ejemplo. La televisión, la radio, el internet, el cine, todos estos elementos son influencias que nos llegan a nosotros. Las modas, nuestro trabajo, bueno, todas esas son influencias externas, nos influencian, nos impresionan. Luego viene la reacción de aquí para allá, pero es que en la reacción nosotros, en el común de los casos, interiorizamos eso y lo hacemos carne y sangre como parte de nuestra vida. Un ejemplo, lo que ocurre en los partidos de fútbol, las fanaticadas se matan, se hacen matar por un partido de fútbol porque hay una entrega loca, total, impedernida, totalmente ajenos de sí mismos, es decir, pierden la noción de todo. Pero la pregunta es, ¿y por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? Bien, acontece que cuando nosotros perdimos nuestra relación directa con Dios, es decir, cuando nos separamos de Dios, estoy hablando de la caída del hombre, Adán, Eva, entonces cuando se sucede eso, se da una ruptura. Entonces el alma humana quedó a la deriva, quedó como hoja que lleva el viento. Así de sencillo. Entonces, cuando nosotros perdemos nuestro epicentro, nuestro centro de gravedad, por decirlo así, cuando nosotros perdemos nuestra propiedad y quedamos ahí a merced de todas las circunstancias que tengamos por delante, entonces se empezó a dar el desbarajuste que hoy tenemos, o sea, totalmente lejos de nosotros, totalmente descontrolados. No hay autonomía mental. Pasa un pájaro, nos impresiona, el otro nos hace enojar, el otro nos hace llorar. Así nos llevan como hoja que lleva el viento. Nos sentamos a la televisión y en el transcurso de media hora sentados ahí, unas veces lloramos, otras veces reímos, otras veces nos enojamos, ¿sí? Y otras veces quisiéramos matar. ¿Sí? Bien, así de sencillo, totalmente lejos de sí mismo. Ha perdido su total libertad. Eso de libre albedrío, es que ya ni siquiera tenemos la interpretación de la frase, ni siquiera sabemos qué carajos es eso, porque somos totalmente esclavos de las circunstancias donde estamos, de todas las influencias que externamente nos lleguen, las volvemos, las interiorizamos y nos fascinamos y nos entregamos empedernidamente a eso. Así, así de sencillo durante el día, en la cotidianidad, en la vigilia. Bueno, no esperemos que en los sueños, que son el reflejo, que son como
prácticamente la repetición, la filmación, pero en otro contexto de lo que ha sucedido durante el día. Entonces, en los sueños, si en el día estamos totalmente perdidos, totalmente hipnotizados por todas las influencias externas que tengamos, pues bueno, en los sueños nos vamos a ver así. Ahora, ustedes me dirán, pero bueno, ¿cómo así? ¿Cómo así? Entonces, ¿dónde hay un registro? ¿Dónde hay una prueba que sí se pueda? Bueno, acontece que en el relato bíblico, los protagonistas que narra la Biblia, que han tenido, que tuvieron un encuentro o una teofanía es una aparición de Dios acá a nosotros, a los mortales, pero en sueños. Entonces, en los relatos bíblicos donde Dios se le aparece a alguien de los nuestros en sueños, entonces usted pueda notar como en los casos de Abraham, Isaac, Jacob y otros profetas, como por mencionar al profeta Jeremías, incluso con el profeta Ezequiel y bueno, con todos la experiencia fue diferente a como usted y yo nos vemos en los sueños. ¿Qué tiene de diferente? Hubo un diálogo fluido, un diálogo autónomo. Había en el personaje humano autonomía mental, autonomía emocional, había discernimiento, había proyección, había inteligencia viva ahí. O sea, había algo tú a tú entre los dos personajes, Dios y el humano. Quiere decir eso que en una persona que tiene su alma totalmente